Bien, vamos a resolver en este vídeo los ejercicios propuestos de repaso de los bloques 1 y 2 para la preparación de la EBAU. En el ejercicio 10 nos dicen, dadas las moléculas de metano, tricloruro de boro, dihidruro de berilio y amoníaco, apartado A, escribe la estructura de Lewis de cada una de ellas. En el metano, pues carbono unido a hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. El tricloruro de boro, pues sería boro unido a cloro, que tiene 7 electrones. Ojo que no se nos olviden esos electrones. Cloro, que tiene 7, y cloro, que tiene 7. El dihidruro de berilio sería Be unido al hidrógeno y unido al hidrógeno. Y el NH3 sería nitrógeno con hidrógeno, con hidrógeno, con hidrógeno y un par libre. Esas serían las estructuras de Lewis de cada una de ellas. Recordad que se pueden dibujar para los electrones libres alrededor del elemento central o de los otros elementos como rayas, indicando que cada raya son dos electrones o dos puntitos que simbolizarían pues esos dos electrones. Entonces sería el apartado A, escribir la estructura de Lewis. Apartado B, indica razonadamente la hibridación que presenta cada una de ellas. La hibridación la presenta el átomo central. Y el átomo central presentará una hibridación en función del número de enlaces que tenga. En el primer caso, en el caso del metano, metano, CH4, vaya, pues la hibridación que presenta el átomo de carbono sería hibridación del tipo sp3, porque son 4 enlaces sencillos. En el caso del boro, pues en el caso del boro, del tricloruro de boro, presentaría hibridación del tipo sp2, porque tiene 3 electrones. Recordemos que la configuración del boro son 2 en la primera capa y 1 en la segunda. Para formar esos 3 enlaces ha de promocionar un electrón de aquí a aquí y nos quedarían pues un orbital S y dos orbitales P que nos dan hibridación sp2. En el caso del dihidruro de berilio, el berilio tiene 2 electrones en el orbital S y promocionaría uno de esos electrones del orbital S a uno de esos orbitales P que tiene vacío, lo pasaría aquí. Y por eso nos queda hibridación del tipo sp y geometría lineal. Y en el caso del nitrógeno, que tiene 2 electrones en orbital S y 3 en orbitales P, pues formaría 4 orbitales híbridos sp3, uno de ellos que estaría completo. Por tanto, hibridación del tipo sp3. Y apartado C, justifica si alguna de ellas presenta enlaces por puentes de hidrógeno. Pues ya sabemos que la que los presenta es la que tiene el hidrógeno unido a átomos pequeños muy electronegativos como oxígeno, nitrógeno y flúor, en este caso el amoníaco. En este ejercicio nos dicen que construyamos el ciclo de Born-Haber para la formación del fluoruro de litio. ¿Vale? La reacción de formación del fluoruro de litio es litio en estado sólido más flúor en estado gaseoso para dar un mol de fluoruro de litio, que como compuesto iónico es sólido. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar esta ecuación. Bueno, pues esta es la reacción de formación del fluoruro de sodio, que así se define, porque aquí nos dicen, recordemos, definiendo cada una de sus etapas, y a muchos se nos olvida definir las etapas. Esta es la entalpía de formación, y la entalpía de formación se define como la energía intercambiada o cedida o ganada, absorbida o desprendida en la formación de un mol de una sustancia partiendo de sus elementos, a secas. Después nos piden que calculamos la energía de red, ¿vale? A través del ciclo de Born-Haber. Bueno, pues sabemos que la energía de red, la energía reticular o el ciclo de Born-Haber dice que la entalpía de formación o la energía puesta en juego en este proceso directo es la misma que la suma de todas las energías puestas en las diferentes etapas. Y entre esas etapas destaca esta U, esta energía reticular, que es la energía que se libera en la formación de un mol de un compuesto iónico partiendo de sus iones, y los iones son el litio positivo y el ion fluoruro negativo, en estado gaseoso. Esa es la definición de energía reticular.
Para cerrar el ciclo, pues hemos de pasar de litio sólido a iones litio en estado gaseoso y de moléculas de flúor a iones fluoruro. Para pasar el litio, lo primero es pasarlo a gas, al litio gaseoso. Para eso la entalpía de sublimación, energía necesaria para pasar un mol de litio a estado gaseoso. Y como después tenemos que arrancarle un electrón, bueno, pues eso sería la energía de ionización, que es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Por el lado del flúor, pues lo primero es romper la molécula. Por tanto, tendremos que aplicar la entalpía de disociación, que es la energía necesaria para disociar la molécula de flúor. Pero como solo necesitamos media, pues multiplicaríamos por un medio. Y nos daría átomos de flúor que ya están en estado gaseoso. Y lo siguiente es que el flúor adquiera un electrón. Eso es lo que se define en la afinidad electrónica o eléctrica, que es la energía intercambiada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón. Bueno, lo que dice el ciclo de Bohr-Haber, esta aplicación de la ley de Hess, es que la energía en el proceso directo, que es el de entalpía de formación, es igual a la suma de todos esos procesos intermedios, la entalpía de sublimación, la energía de ionización, más media entalpía de disociación, más la afinidad electrónica, más U. En el apartado B nos dicen que calculemos ese valor de U y nos dan valores para todas las demás energías. En concreto nos dicen que la entalpía de sublimación del litio son 155,2 kilojulios por mol. La energía de ionización del litio son 520 kilojulios por mol. La afinidad electrónica son menos 333 kilojulios por mol. La disociación molecular del flúor, de la cual solo utilizamos la mitad, son 150,6 kilojulios por mol. Y el calor de formación son menos 594,1. Pues sabemos que la entalpía de formación o calor de formación es la de sublimación, que ese es el dato, energía de ionización, media entalpía de disociación, afinidad electrónica más U. Si despejamos U, pasando todo al otro miembro, nos quedaría menos 594,1, menos 155,2, menos 520, menos 150,6 partido por 2 y más 333. Si hacemos ese cálculo, nos daría un valor de menos 594,1, menos 155,2, menos 520, menos 150,6 entre 2 y más 333, colocando los paréntesis, pues nos quedaría un valor de menos 1011,6 kilojulios por mol. Esa es la energía reticular en la formación del fluoruro de litio. En este ejercicio nos dicen, sean los elementos químicos selenio, bromo, criptón, rubidio y estroncio. Ordenar los 5 elementos por su radio atómico. Apartado B, razonar cuál es el ion más estable que pueden formar cada uno de estos elementos. Apartado C, razonar qué tipo de enlace se da entre el bromo y el estroncio. Bueno, aunque aquí no aparecía en el enunciado, pero en el examen pues sí se darían los datos de los números atómicos. Así, para el selenio se sabría que Z es igual a 34. Por tanto, su configuración electrónica, para ordenar por su radio atómico, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Para el caso del bromo, que es Z igual a 35, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. En el caso del criptón, que es Z igual a 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d10, 4p6. En el caso del rubidio, que es z igual a 37, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Y en el caso del estroncio, z igual a 38, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Como nos dicen que los ordenemos por su radio atómico, pues primero, ¿quiénes tienen mayor radio? Pues el rubidio y el estroncio porque tienen 5 capas y los otros tienen menor radio por tener solo 4 capas. Ahora bien, estando en el mismo periodo, como ocurre en los 3 primeros o en los 2 últimos, ¿cuál tiene mayor radio? Recordemos que el radio en un periodo disminuía a medida que nos desplazábamos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque más o menos tenían el mismo efecto pantalla, pero mayor núcleo. Por tanto, tenían mayor carga nuclear efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el radio del rubidio será mayor que el radio del estroncio. Y en el periodo 4, el radio del selenio será mayor que el radio del bromo y el menor será el radio del criptón. Apartado B. Razona cuál es el ion más estable que puede formar cada uno de estos elementos. Bueno, pues sería el apartado A. El apartado B. El selenio. Pues el selenio, como termina en 4p4, necesita 2 electrones, los coge y por tanto sería selenio 2 negativo. En el caso del bromo, necesita 1, pues 1 negativo. El criptón no forma ningún ion puesto que es un gas noble. El rubidio tiene un electrón, lo pierde, sería 1 positivo. El estroncio tiene 2 electrones, los pierde, por tanto 2 positivos. Apartado C. Razona qué tipo de enlace se puede dar entre el bromo y el estroncio. Indica 2 propiedades de este tipo de enlace. Bueno, pues lo que tenemos que analizar es qué es el bromo y qué es el estroncio. El bromo, como sabemos, va a ganar electrones, por tanto es un no metal. Y el estroncio va a perder electrones, por tanto es un metal. La unión entre un no metal y un metal es un enlace iónico. Y nombrar dos propiedades, bueno, pues que son sólidos a temperatura ambiente y que son duros y frágiles. También podemos haber dicho pues que se disuelven en agua, que conducen electricidad cuando están disueltos o fundidos, bueno, etcétera. Diferentes altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición. Hay diferentes propiedades. Este es similar a lo que hemos hecho anteriormente. Dadas las moléculas BCl3 y NH3, apartado A, escribe la estructura de Lewis de ambas moléculas e indica su geometría e hibridación según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Entonces, como lo dicen geometría e hibridación, lo primero es dibujar el diagrama de Lewis. Para el boro, Cl, Cl, Cl y ojo, no olvidemos, si no estaría mal, los electrones no enlazantes del cloro, que no interfieren en la geometría, pero hay que colocarles hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y el par libre del nitrógeno. Para analizar su geometría podemos utilizar la teoría de repulsiones o podemos utilizar la hibridación. ¿Qué decía una y qué decía otra? Bueno, pues para el caso del BCl3, si utilizo la teoría de hibridación, pues hay que tener en cuenta que el boro tiene un electrón, 2 electrones y 3 en orbital S y en uno de los orbitales P. Así no puede formar 3 enlaces según la teoría del enlace de valencia, por tanto necesita de promoción electrónica. Eso hará que tengamos un electrón en orbital S y 2 electrones en orbitales P, S, P y P, y un orbital P vacío. Y por tanto formarán una hibridación del tipo sp2, sp2, sp2 y nos quedaría un orbital P sin utilizar. La geometría de sp2 pues es una geometría trigonal plana. Pero también lo podemos haber justificado desde el punto de vista de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que dice que cuando alrededor del átomo central tenemos 3 pares,
la geometría siempre es trigonal. 3 pares enlazantes. Y en el caso del NH3, pues también lo podemos haber explicado por ambas formas. Por hibridación, teniendo en cuenta que tiene 2 electrones en orbital S y 3 electrones en los diferentes orbitales P. Aquí no promociona ninguno, sino que directamente hibrida, formando 4 orbitales del tipo sp3, sp3, sp3 y sp3. Uno de ellos completo y los otros, pues, incompletos, que son los que se van a enlazar. ¿Qué geometría presenta? Pues la geometría de sp3 es una geometría tetraédrica, pero no es la geometría de la molécula. ¿Por qué? Porque uno de los orbitales ya está lleno y el hidrógeno solo se va a unir en la parte inferior. Por tanto, al final lo que nos va a quedar es una pirámide triangular. Y si lo hubiésemos justificado por la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, pues veríamos que al tener 4 pares, pero son 3 de enlazantes o pares de enlace y uno libre, eso genera una geometría de pirámide triangular. Si no lo aprendemos, pues sería así. ¿Explica la polaridad? Bueno, pues la polaridad de la molécula de tricloruro de boro, al ser trigonal y ser una molécula completamente simétrica, aun estando formada por enlaces polares, hacen que su geometría hace que sea una molécula apolar. Sin embargo, el amoníaco, al tener esa distribución de momentos dipolares hacia el nitrógeno, desde los hidrógenos, hace que tengamos un momento dipolar resultante hacia arriba y por tanto es una molécula polar. ¿Y justifica cuál de ellas presenta enlaces por puentes de hidrógeno? Bueno, porque lo tenemos que saber, puentes de hidrógeno los presenta en las moléculas en las que el hidrógeno se encuentra unido a nitrógeno, oxígeno o flúor, como en este caso el amoníaco. Por puentes de hidrógeno sería el amoníaco. Ejercicio 14. Dadas las moléculas eteno, etino, trifluoruro de boro y amoníaco, escribe sus estructuras de Lewis. El eteno pues sería CH2, enlace doble, CH2, de ahí de la terminación eno. El etino CH, enlace triple, CH. El trifluoruro de boro B, F, F, F con los enlaces, con los electrones no enlazantes alrededor. Y el amoníaco N, H, H, H y un par libre. Realmente CH2 no sé, para hacer el diagrama de Lewis no sería así. Para hacer el diagrama de Lewis tendríamos que poner C con hidrógeno, hidrógeno, enlace doble, C con hidrógeno, hidrógeno. Y aquí pues CH, enlace triple, CH. Apartado B. Razona sus polaridades si la tienen. Pues en esta primera molécula, el eteno, está formada por enlaces polares, porque carbono e hidrógeno son enlaces polares, el enlace carbono-carbono no, que generan momentos dipolares hacia el carbono, pero que uno con otro se anulan. Por tanto, es una molécula, al ser simétrica, es una molécula apolar. Lo mismo ocurre con el etino, que aunque tuviese momentos dipolares de hidrógeno aquí puse yo muchos enlaces, del hidrógeno hacia el carbono, pues sería una molécula apolar, porque la suma de sus momentos dipolares da cero. El caso del trifluoruro de boro, que lo representamos así, es una geometría triangular, pues una molécula también apolar. Y en el caso del amoníaco, ya lo hemos visto anteriormente en otros ejercicios, pues el amoníaco tiene una distribución de orbitales sp3, pero al tener uno completo, solo se unen los inferiores y eso genera una distribución piramidal y un momento dipolar resultante hacia arriba, por tanto molécula polar. ¿Y explica su hibridación según la teoría de repulsiones? Bueno, eso es una forma de expresarlo, pero lo que nos decían era explicar la hibridación de cada uno de esos átomos.
En el caso del primero, que el carbono tiene un enlace doble, bueno, recordemos que el carbono, su configuración es S2, esto para el carbono, es en el orbital S 2 electrones y en los orbitales P también tiene 2. Tiene que formar 4 enlaces, por tanto el primer paso es promoción electrónica hacia uno de esos orbitales P vacíos, por tanto pasa un electrón del orbital S al orbital P que está vacío. Y en el caso de que tengamos un enlace múltiple, uno de los enlaces siempre es, el primero siempre es sigma, pero los demás múltiples son enlaces entre orbitales pi o enlaces pi, que se forman entre orbitales sin hibridar. De ahí que la hibridación solo se tengan en cuenta estos tres y sería una hibridación del tipo sp2, ¿vale? Del tipo sp2, 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 con un electrón cada uno. Y el orbital p con el electrón sin hibridar, que formará el enlace pi. Lo mismo ocurriría en el etino, pero partiendo de esta situación intermedia en la que ya teníamos un electrón con un orbital s y los tres orbitales p con ya la promoción hecha de un electrón cada uno, pues este formará pi, este formará enlace pi, por lo tanto solo se van a hibridar estos dos y será una hibridación del tipo SP que nos da una geometría lineal. En el caso del boro, lo hemos explicado en otros ejercicios, la hibridación es del tipo sp2 y en el caso del nitrógeno la hibridación es del tipo sp3.